Señorita, muy buenos días. El tema que vamos a trabajar esta semana es sobre triángulos. Antes de poder realizar problemas sobre este tipo de polígonos, vamos a ver o vamos a recordar lo que es un triángulo, su clasificación, sus propiedades y así poder tener claro algunas cosas para poder resolver los ejercicios de manera más fácil. Comenzamos, ¿sí? ¿Qué es un triángulo? Un triángulo, ¿ok? Es una figura formada por la unión de tres puntos no colineales. ¿Qué significa no colineales? Que no se encuentran los tres puntos en una misma recta, porque si se encontraran, al unirlo formaría un segmento. Entonces, si yo quiero construir un triángulo, marco tres puntos que no estén dentro de una misma línea, los uno con segmentos y se me forma el triángulo. Entonces, ¿cuál será la notación que por lo general se usa para analizar o para ver de manera más simplificada lo que es un triángulo? Utilizamos la figura de ese polígono y utilizamos los vértices con letra mayúscula. ¿Okay? Los elementos fundamentales entonces de un triángulo serían los ángulos internos, que son las aberturas que se obtienen cuando se intersectan dos lados, los lados, que son los segmentos o lo que limita al polígono, ya los vértices, que son los puntos de intersección de los lados, y los ángulos externos que vemos acá con minúscula. ¿Ya? Ok. Observemos la clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados se divide en triángulo escaleno, que es aquel triángulo que tiene todos sus tres lados diferentes, y también tiene todos sus tres ángulos diferentes también. Tenemos el triángulo isósceles, que es ese polígono que tiene dos lados iguales y uno diferente, ¿ok? Y se caracteriza por tener también dos ángulos internos iguales. Y tenemos el triángulo equilátero, en el cual sus tres lados son iguales y sus tres ángulos también son iguales. Recordemos muy bien que un ángulo interno de un triángulo equilátero vale 60 grados. Ahora, los triángulos según sus ángulos se dividen en triángulos acutángulos, que son aquellos triángulos que tienen sus ángulos internos menores de 90 grados. Es un triángulo rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo interno igual a 90 grados. Y el triángulo obtusángulo, que es aquel que tiene un ángulo mayor de 90 grados internos, ¿no? Ok. Vámonos con los teoremas fundamentales que vamos a trabajar esta semana, ¿sí? Tenemos la propiedad de la suma de los ángulos internos, ¿ya? Cuya suma de esas aberturas interiores es igual a 180 grados. Tenemos la propiedad de la suma de los ángulos internos, la cual da como resultado 360 grados. Y la propiedad del ángulo exterior, que me dice que un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él. ¿Sí? Ok. Felicitaciones a aquellas señoritas que resolvieron estos ejercicios y que ganaron puntos para la práctica calificada. ¿Ya? Aquí utilizaron la propiedad de la suma de ángulos internos, propiedad del ángulo exterior. Buscaron por suplemento el ángulo externo por aplicar la suma de ángulos externos. Tenemos aquí lo que es suma de ángulos internos, propiedad del ángulo exterior y el teorema del boomerang. ¿Okay? Tenemos aquí otras propiedades que están relacionadas con las bisectrices de un triángulo. Aquí observamos que dos bisectrices interiores se están intersectando, por lo tanto el ángulo de intersección de ellas sería igual a 90 más la mitad del ángulo que se encuentra en el vértice C. ¿Ya? Tenemos la intersección de dos bisectrices exteriores, la cual se observa que el ángulo de intersección va a ser igual a 90 menos la mitad del ángulo θ que vemos acá, que se encuentra cerca del vértice C. Tenemos acá que la intersección de una bisectriz interior con una exterior da un ángulo X, la cual va a ser igual a la mitad de este ángulo que se encuentra en el vértice C. Y tenemos que aquí hay una bisectriz. Recuerden que la bisectriz es aquel segmento que divide el ángulo en partes iguales. Vemos una altura de un triángulo y esta abertura que vemos aquí, la cual la llamamos X, que se obtiene a través de la abertura que se observa entre la altura y la bisectriz, va a ser igual a ¿quién? A la diferencia del ángulo alfa con el ángulo θ dividido entre 2. ¿Okay? Entonces, comencemos con los ejercicios. Primer ejercicio. Dice, los ángulos interiores de un triángulo son tres números consecutivos. Calcular la medida del
mayor a. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es construir un triángulo y colocar dentro de ella, ¿ya? Tres números consecutivos o tres ángulos consecutivos, en el cual, si uno es alfa, ¿ya? Aquí no es A, aquí es alfa, ¿no? Entonces, el siguiente número, el siguiente ángulo sería alfa más 1, y el que le sigue alfa más 1 sería alfa más 2. Entonces, me piden calcular el ángulo mayor. Entonces, me piden hallar A más 2, alfa más 2, pero antes de hallar ese ángulo mayor tengo que conseguir el ángulo alfa. Para eso utilizo la propiedad de que la suma de los ángulos internos va a dar 180. Es decir, que la suma de estos tres números consecutivos me debe dar un ángulo llano. ¿Ok? Entonces lo que hago es sumar los términos semejantes, que veo aquí que hay 3 alfa. Sumo 1 más 1, 2. 2 se está sumando, pasa a restar. Me queda que 3 alfa es igual a 177. Alfa está 3 se está multiplicando, pasa a dividir y consigo que el ángulo menor vale 59. Por lo tanto, el ángulo mayor sería 59 más 2, 61. ¿Ok? Entonces, ahí era como que aplicar una propiedad sencilla, pero utilizando un poquito ya del ingenio de colocar a los ángulos internos como tres ángulos consecutivos. Ok, vámonos con el ejercicio número 2. Me dice hallar el valor de x en el siguiente triángulo. ¿Ok? Aquí vemos dos símbolos iguales y estos dos símbolos me indican acá que este es un triángulo isósceles, es decir, un triángulo que tiene dos lados iguales. Y como tiene dos lados iguales, también yo puedo decir que tiene dos ángulos iguales. Por lo tanto, yo puedo decir que por propiedad de suma de ángulos internos, la suma de estos tres ángulos que veo acá en el triángulo va a ser igual a 180 grados. Me queda una ecuación sencilla donde sumo términos semejantes, ese 160 está sumando, pasa a restar, y me queda que el valor de x es la diferencia entre 180 grados y 160 grados. Conclusión, el ángulo x vale 20 grados. Tenemos este ejercicio acá de tarea, muy parecido a este que vemos acá, donde esto es un triángulo isósceles, por lo tanto tiene dos ángulos iguales y ya deben aplicar la propiedad de suma de ángulos internos. Siguiente ejercicio me dice hallar el valor de x. Observamos que aquí hay tres símbolos iguales que se encuentran como cruzados con los lados del triángulo y esto me indica que esto es un triángulo un triángulo equilátero. Y por ser un triángulo equilátero, ya, todos sus ángulos valen igual. Entonces, si estos dos ángulos valen 2x cada uno, este también vale 2x. Entonces, por suma de ángulos internos, yo puedo decir que 3 veces, ¿ya? 2x, 2x más 2x más 2x es igual a 180. Sumo términos semejantes, 6 está multiplicando, pasa a dividir y me queda que el ángulo x vale 30 grados. Y lo pueden comprobar. 2 por 3 por 30, 60. 60 más 60 más 60, 180. Recordando que los ángulos internos de un triángulo equilátero valen 60. Vámonos con el siguiente ejercicio que me dice calcular el ángulo X. Entonces, bellas, observen que aquí hay un ángulo exterior, hay dos ángulos interiores no adyacentes a él, por lo tanto, por propiedad del ángulo exterior, yo puedo decir que el ángulo exterior que vale 2x es igual a la suma del ángulo que vale 80 menos alfa, más el otro que vale 40 más alfa. Nos queda una ecuación sencilla porque aquí las alfas se me van, ¿ya? Me queda que 2x igual a 120, lo se está multiplicando, paso a dividir, y me queda que ese valor de la variable es 60. ¿Ok? Ejercicios de la tarea, ¿ya? Propiedad del ángulo exterior y suma de ángulos internos o propiedad del triángulo rectángulo. Siguiente ejercicio, me dice hallar el valor del ángulo alfa, ¿sí? Si el segmento que ven acá, ¿ya? Es la bisectriz interior de este triángulo. Entonces, si esta es la bisectriz del ángulo interior, la bisectriz de este triángulo, si este ángulo vale A, este también vale A, ¿ok? Y por ende, podemos decir que por suma de ángulos internos, alfa más 45 más 45 es igual a 180 grados. Entonces, ¿qué me queda aquí, señoritas? Que al más A más 45 grados es igual a 180 grados.
¿Ok? Sumo términos semejantes. 2 alfa más 90 es igual a 180. 90 está sumando, pasa a restar. Entonces está multiplicando, pasa a dividir. Y me queda que el ángulo A vale 45 grados. ¿Ok? Vámonos con el siguiente ejercicio 6 que dice calcular el ángulo θ. ¿Ok? Observemos que el ángulo θ, el ángulo 150 y el ángulo 126 son ángulos exteriores. Por lo tanto, por propiedad de suma de ángulos internos, yo puedo decir que θ más 126 más 150 es igual a 360 grados. Sumo términos semejantes, 276 está sumando, pasa a restar, y me queda que el ángulo interior, el ángulo exterior θ vale 84 grados. ¿Ok? Vemos acá ejercicios de la tarea. ¿Ok? Tres ángulos externos, ya saben qué aplicar. Y aquí, este señorito es una bisectriz, por lo tanto este ángulo vale lo mismo que este. Y aplican suma de ángulos internos. Ok, bellas, ejercicio número 7. Me dice, calcular el valor de X si el segmento CP es bisectriz exterior. Ok, ¿qué significa que el segmento CP es bisectriz exterior? Que divide este ángulo exterior en dos partes iguales. Significa que este ángulo que vemos acá y que estoy acá con el mouse señalándolo es igual a este ángulo que veo acá. Por lo tanto, yo puedo decir que la expresión algebraica 3x menos 100 grados es igual a la expresión x más 10 grados. Se me queda una ecuación sencilla donde tengo que buscar el valor de x sumando términos semejantes. Este x está sumando, pasa a restar. Este 100 está restando, pasa a sumar. Y me queda que el doble del ángulo x igual a 110. Los está multiplicando, pasa a dividir. Yo tengo que el ángulo vale 55. ¿Ok? Listo. Siguiente ejercicio me dice calcular el valor de x más y. Observamos que tenemos dos ángulos exteriores, un ángulo interno, pero yo puedo buscar el ángulo exterior que está cerca del ángulo interno 80. ¿Cómo? Buscándole que le falta 80 para que sea 180. ¿Y cuánto le falta 80 para hacer 180? 100. Entonces, ese ángulo exterior que me está faltando para aplicar la propiedad de la suma de ángulos externos vale 100. Por lo tanto, yo puedo decir que el ángulo X más el ángulo Y más 100 grados es igual a 360. Como me están pidiendo X más Y, pues lo único que hago es a 100, el que está sumando lo paso a restar, y obtengo que la suma de estos dos ángulos que tienen esas variables vale 260. ¿Ok? ¿Listo, ellas? Ahora, señoritas, no tienen un ángulo exterior, sino un ángulo interior, pero cumple con la misma propiedad o definición. Estos dos ángulos son iguales. Entonces ya saben qué hacer con estas dos expresiones. Igual, largo. ¿Ok? Y este ejercicio se parece a este señorito. Solamente que tienen que buscar el ángulo exterior y aplicar la propiedad de suma de ángulos externos. Ejercicio número 9. Me dice, si el triángulo ABC es equilátero, calcular X. Si el triángulo ABC es equilátero, significa que sus tres ángulos son iguales. Es decir, que este ángulo vale 60, este ángulo vale 60 y este ángulo vale 60, tal como se muestra en esta figura. ¿Ok? Entonces, por propiedad del ángulo exterior, ¿verdad? Yo puedo decir que 80 es igual a la suma de estos dos ángulos interiores no adyacentes. Por lo tanto, puedo decir que 80 es igual a x más 60, donde 60 está sumando, pasa a restar y me queda que el valor de x es 20. Último ejercicio. Me dice, calcular el valor de x. ¿Ok? Entonces, observemos lo siguiente, señoritas. ¿Ya? Yo puedo decir que el ángulo X, por ser ángulo exterior de este triángulo que vemos acá y que estoy señalando, va a ser igual a la suma de estos dos ángulos internos no adyacentes a él. Y se me forma esta ecuación donde despejo a θ y obtengo que θ es igual a x menos 70. Entonces ya tengo una primera ecuación. Ahora, por suma de ángulos internos yo puedo decir que θ más x más 30 es igual a 180, en el cual despejo al valor de x más θ y obtengo que 30 está sumando, pasa a restar y me queda que x más θ es igual a 150, obteniendo dos ecuaciones. ¿Ok? La ecuación 1 y la ecuación 2. Ahora, la ecuación 1 la voy a introducir en la ecuación 2. ¿Cómo, señorita? De la siguiente forma. Donde va θ, que está aquí, voy a colocar x menos 70. Por lo tanto, ¿qué me queda? X
más x menos 70 es igual a 150. Entonces me queda una ecuación donde tengo que despejar el valor de x a través del despeje. 70 está restando, pasa a sumar, me queda que 2 veces x igual a 220. 2 está multiplicando, pasa a dividir y por lo tanto me queda que x vale 110. Señoritas, hasta aquí terminamos. Recuerden por favor bajar a la ficha, buscar a la policía web, ver el video, ya, sacar ahí las definiciones y volver a refrescar los ejercicios que repasamos, que realizamos y mandar la tarea el jueves. No, bueno, la tarea es hasta el jueves a las 8. Traten de no mandarlo el mismo día, sino que vayan haciéndolo continuo. Entonces, bellas, que estén muy bien, que pasen un feliz día.